¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer invitarle a que se suscriban y vean este espacio a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparta y por supuesto pídale a sus amigas y amigos que también se suscriban. Hoy, esta noche, vamos a conversar con el destacado dirigente político, escritor, catedrático, intelectual, Víctor Manuel Peña, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Este hombre tiene un historial político fuera de serie, pues desde el viejo partido hasta esta nueva organización política, viene trillando un gran trabajo político a favor de la organización para la que él pertenece. En este momento pertenece a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y él, pues en la primera parte de este espacio vamos a hablar de lo que fue su obra puesta en circulación el día de ayer en la Biblioteca Pedro Mir de la UAS, titulada pues la economía, el desarrollo económico en la globalización. A propósito de los problemas post-pandémicos que vive el mundo, ¿verdad? Pues este hombre se aprovecha y escribe, ¿verdad? Lo que escriben, yo digo que tienen una responsabilidad doble, porque escriben para las futuras generaciones, para que tengan un marco de referencia. Así que buenas noches, Víctor. Y las presentes generaciones también, buenas noches. Así es. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Placer tenerlo en este espacio. Gracias, gracias por invitarme. Víctor Manuel Peña, ¿quién es? ¿De dónde viene? Víctor Manuel Peña es de Villa Altagracia, profesional egresado de la UAS y de la Universidad del País Vasco. Estudié el doctorado en Economía en la Universidad del País Vasco y la licenciatura en Economía en la UAS, pero también estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este libro que puse en circulación en el día de ayer, llamado El desarrollo económico en la globalización, es mi noveno libro. Mi octavo libro está compuesto y diagramado, pero no se ha impreso. Se llama Ensayos en el escenario de la modernidad y de la posmodernidad, pero no lo he impreso por circunstancias determinadas, pero está listo para ser impreso. Decidí imprimir este porque tiene más vigencia, más actualidad, y en él trato temas centrales de la economía del desarrollo en el contexto de la globalización. Antes de caer en el libro, ¿verdad? Me gustaría conocer un poquito más de usted, que ese público que nos sigue, es costumbre ya en este espacio, pues que conozcan un poquito de nuestro invitado. Usted nació en Villa Altagracia. Villa Altagracia. ¿Estudió en colegio o en escuela pública? En escuela pública. En escuela pública. En el Liceo Manuel Apatín Maceo, que está en Villa Altagracia. Estudié el bachillerato. Hasta el bachillerato. Hey. ¿Recuerda usted? Y el bachillerato lo estudié en 2 años. En ese tiempo era posible, con la liberación, ¿En 2 años? hacerlo en 2 años. Ah, estudiarlo en 2 años. ¿Usted era un niño prodigio? No tan prodigio. No inteligente. No tan prodigio, pero así son las cosas de la vida, porque el afán mío era llegar a la universidad. O sea... ¿Y qué recuerda usted de esos 2 años de bachillerato? Un profesor que haya hecho algún comentario, que le haya recomendado algo, ¿qué usted recuerda? Sí, porque, bueno, yo recuerdo que Cándido Gerón escribió un libro, su primer libro de poesía, estando yo en tercero del bachillerato, que lo liberé y por eso pude cursar en vacaciones el 4º año del bachillerato en Ciencias Físicas y Naturales. Y ese fue el primer villaltagraciano en publicar un libro, Cándido Gerón, que es poeta y escritor de prosas, de libros escritos en prosa, digo, hay en versos, tiene poesías, pero tiene libros que están escritos en prosa.
y alguna que otra novela. Y entonces él era el que se inició, el pionero. El pionero. En la literatura, en Villa Altagraciana fue Cándido Gerón. Y eso me sirvió en cierta medida de marco de referencia. Claro, porque yo estaba cursando el tercer bachillerato, cursé el cuarto en vacaciones. Y entonces tenía eso como marco. Siempre Cándido Gerón fue un marco de referencia para mí. Y somos amigos, somos grandes amigos. Usted ha escrito 9. ¿Y cuántos libros ha escrito él? Él ha escrito más. Él tiene como 20 libros. Como 20 libros. O más de 20 libros escritos. Qué bueno. De Villa Altagracia viene la UAS. En diferentes áreas, géneros. Viene la UAS. En pintura, no solamente en poesía, en literatura, en sentido general. Diversos. Bien, yo vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudié en la UAS la licenciatura en Economía y también la licenciatura en Derecho. ¿Venía de Villa Altagracia o se radicó aquí ya, en Santo Domingo? Bueno, me establecí aquí para poder seguir estudiando en la UAS, porque el transporte que teníamos ofrecido por un minibús o autobús de la Industria Nacional del Papel que existía en ese tiempo, solamente viajaba por la mañana, no viajaba de tarde, y entonces la carrera en Economía, para yo poderla cursar desde Villa Altagracia, tenía que contar con transporte, y no tenía los recursos, las herramientas como para continuar. Entonces usted se comía su locro de arenque estudiando de tarde desde Villa Altagracia, tarde y noche. Se comía su locro de arenque. Porque la licenciatura en Economía, el primer semestre en la mañana, no había problema porque había transporte, la industria ofrecía el transporte, pero ya en la tarde y la noche ya no había transporte. Y entonces eso hizo que yo me viera obligado a establecerme en la ciudad de Santo Domingo. Mis padres se mudaron para acá, para la ciudad capital, ahí en Buenos Aires. ¿De Herrera? Establecieron, Buenos Aires de Herrera. Y desde ahí yo viajaba, Santo Domingo Este. Sí, y desde ahí yo viajaba a la Héctor Mata, ¿usted lo conoció? En Guaguas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Conoció a Héctor Mata? A Héctor Mata, no recuerdo bien, por el nombre no. A Manuel Rivas. Manuel Rivas, sí. Y a Francisco Luciano. Héctor Mata fue el primer comité intermedio de Santo Domingo Oeste. Así se le llamó. No fue Héctor Mata, tuvo otro nombre, Francisco de Rosario Sánchez. El primer intermedio se llamó Francisco de Rosario Sánchez. Y yo digo de Santo Domingo. Sí. De Santo Domingo Oeste. Sí, Francisco de Rosario Sánchez. Sí, y luego que coge fuego, sí, donde se quemó Héctor Mata, entonces surge el Héctor Mata. Eso fue luego, ajá. Eso fue luego, sí. Sí, y ahí estuvo ese señor que tú mencionaste, amigo mío. Manuel Rivas. Manuel Rivas, no obstante de que tiene problemas con la justicia, pero fue compañero y amigo en ese tiempo, en el PLD, en el intermedio Francisco de Rosario Sánchez, y otros compañeros que militaron y vivieron en Buenos Aires y militaban en los organismos del PLD en Buenos Aires de Herrera. Qué bueno. El desarrollo económico en un mundo globalizado, ¿qué es lo que recoge? El desarrollo económico es un fenómeno que se da a mediano y a largo plazo. Para que haya un proceso de desarrollo tiene que haber un proceso de crecimiento económico sostenido. El crecimiento económico también se da en el mediano y largo plazo, pero comienza en el corto plazo ese proceso de crecimiento. Entonces, el desarrollo económico, al darse, afecta a todas las estructuras económicas, el producto, el ingreso, el empleo, el nivel de ahorro, el nivel de inversión. Y obviamente que un país desarrollado es un país con altos niveles de ahorro y altos niveles de inversión y de
elevados niveles de renta y del Producto Interno Bruto, obviamente, o sea que tiene una gran capacidad para la producción de riquezas, un país que ha logrado el desarrollo económico, porque ese desarrollo económico no puede darse al margen de la aplicación de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, que son las claves de la productividad. Es decir, para que haya incremento sostenido de la productividad en el modelo económico de hoy, ya sea en un país desarrollado o en un país subdesarrollado, tiene que haber aplicación concomitante de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, y estos tres factores a su vez generan productividad, y la productividad a su vez genera competitividad. Pareciera que don Víctor quiso recoger en esta magnífica obra el problema económico global que hoy afecta al mundo. Ahora, el problema de los bancos, me gustaría saber cómo Víctor lo enfoca en esta obra y en qué se inspiró para escribirla. Bueno, en la economía capitalista no puede darse el proceso de desarrollo económico y social al margen del sistema de intermediación financiera. De manera que así como hay separación entre el campo y la ciudad, y entre el trabajo y el trabajo y la propiedad, así hay separación entre los que ahorran y los que invierten. Y esa separación en el proceso de los que ahorran e invierten se expresa y manifiesta a través de el establecimiento, el surgimiento de todo un sistema financiero. Y el sistema financiero es clave para avalar el financiamiento del proceso de crecimiento y de desarrollo. En el corto plazo, el crecimiento económico; en el mediano y largo plazo, el desarrollo económico. Pero el sistema financiero, hay una parte del sistema financiero que es un sistema a corto plazo, el sistema bancario, que es el sistema monetario y financiero en sentido general. Y el mercado de valores, que se expresa en las bolsas de valores, es un mercado de valores y de capitales. Y ese mercado, son las bolsas, son los mercados de valores y capitales los que ofrecen los recursos, el financiamiento a mediano y largo plazo para poder lograr el desarrollo económico. De modo y manera que una cosa es el financiamiento a corto plazo, que lo ofrece el sistema bancario, el sistema monetario y financiero, y otra cosa es el sistema de financiamiento a mediano y largo plazo, que lo ofrecen los mercados de valores y de capitales, las grandes bolsas en los países desarrollados, y en los países nuestros los mercados de valores y de capitales. Ya el nuestro es un mercado de valores y de capitales. El desarrollo económico en la globalización, ¿en qué usted se inspiró para escribirlo y publicarlo en estos tiempos? ¿En qué usted se inspiró? En el asunto de la pandemia, cómo la pandemia derrumbó el proceso económico a tal punto de que pasamos a tener una especie de recesión en el mundo en los meses fuertes de la pandemia del coronavirus, y entraron en esa recesión las economías desarrolladas y las economías subdesarrolladas. Y obviamente que ahí se le planteó eso fue un desafío tanto al Estado como al mercado, para ver cuál de los dos estaba en capacidad de tomar el protagonismo para provocar la salida de la pandemia a través de la provocación de la recuperación de la economía. Y obviamente que el Estado, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados, tuvo que asumir el protagonismo. En el caso de los países desarrollados, naturalmente cuentan con más recursos, el Estado cuenta con más recursos que el Estado en los países subdesarrollados, pero en todos los países del mundo el Estado tuvo que asumir el protagonismo para promover la reactivación de la economía, y a través de la reactivación del mismo sector privado, es decir, a través de la reactivación del consumo y de la inversión, que son variables claves desde el punto de vista macroeconómico para que una economía se movilice. Si no se movilizan el ahorro y la inversión, y
Si por el contrario el Estado penaliza a los que ahorren, a los que invierten en medio de una situación de ese tipo, como la que generó la pandemia, que fue una recesión económica, pues no hay manera de recuperar la economía y de recuperar el crecimiento. Por eso, en los procesos de recuperación de estas economías, en el contexto de la pandemia, fue necesario no gravar ni aplicar reformas tributarias progresivas ni aplicar reformas tributarias regresivas. Porque las progresivas son las que aumentan a los de altos ingresos, a los sectores envingorotados de la sociedad, y por consiguiente cuando tú afectas el ingreso, tú estás afectando el consumo y la inversión, porque los sectores que invierten mayoritariamente, generalmente, son los sectores emprendedores, las empresas. Y entonces si tú aplicas una reforma tributaria progresiva, tú estás afectando el consumo y la inversión de esos sectores de poder. Pero también si aplica una reforma en sentido contrario, regresiva, está afectando a los sectores de abajo, que si bien no tienen los niveles de consumo y de inversión que tienen los sectores empresariales, no dejan de consumir, un consumo muy importante, aunque la inversión de manera puntual no tiene los mismos niveles de importancia, pero los sectores pobres no dejan de invertir. De manera que con ningún proceso debió afectarse el proceso de recuperación, es decir, porque si tú aplicabas una reforma tributaria progresiva, tú ibas a afectar el consumo y la inversión de los sectores poderosos. Bien. Si afectaba una reforma tributaria regresiva, iba a afectar el consumo y la inversión de los sectores de abajo. De manera que en 10 segundos, iba a ser, 10 segundos que tenemos que ir a una iba pausa. A ser imposible agotar el proceso de recuperación con la aplicación de una reforma tributaria de tipo progresivo o de tipo regresivo. En 10 segundos, explíquenme, que yo eso no lo entiendo. ¿Cómo es posible que en una crisis global, ¿verdad?, el pueblo salga perjudicado, pero los bancos salgan más fortalecidos? Explíqueme eso. Bueno, en sentido general, es que en una economía capitalista sea desarrollada o subdesarrollada, los grandes afectados son los sectores pobres y muy pobres y la clase media. Haya pandemia o no haya pandemia, haya recesión o no haya recesión. Si hay pandemia, si hay recesión, entonces peor es la situación para los de abajo. Claro, para los de abajo. Peor es la situación para los de abajo. Pero el Estado fue el ente protagónico en cuanto al proceso de recuperación de la economía en medio de la pandemia. Bien. No quiere decir que el Estado que esté agotado y que haya sido totalmente exitoso el proceso de recuperación de la economía, porque hay sectores que todavía no se han recuperado y otros que siguen teniendo problemas. Pero eso plantea un cambio en una de las tesis nodales del neoliberalismo, que el mercado es el centro de asignación de los recursos en la economía y que todo va bien si el mercado está en el centro. Pero ¿y quién estuvo en el centro en el proceso de recuperación para salir de la pandemia? ¿El Estado o el mercado? Déjelo ahí. Vamos a la pausa.
Proin, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.